La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Valentina, te doy la bienvenida a esta entrevista. Primero que todo, agradecerte porque que estés acá y que te hayas hecho el tiempo de poder conversar un ratito. Y si bien nosotros nos conocemos por el mundo agrícola, porque hemos trabajado juntos, mi idea de esto es que podamos conversar y conocer un poco más de tu vida y que sepamos de a dónde viene esto de la pasión por el campo y que nos cuentes cómo se relaciona con las cosas que has hecho en tu vida, que son extremadamente interesantes. O la pasión por el cine. También, la pasión por el cine. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto estar acá. Muy bien. Quería partir que me contaras o que me definieras quién es Valentina Vargas. Bueno, qué difícil la pregunta. Primero que nada, soy un ser humano, como todo el mundo. Soy conocida por las películas que hice. El nombre de la rosa, Azul profundo, no puedo acordar, como 25 películas en el extranjero y también en Chile. Y hoy en día también estoy dedicada a otro tipo de actividades, soy multifacética, entonces tengo también la pasión por el campo, por la montaña, por los frutos, por las nueces, los nocedales. Y toda es una vida completa, ¿no? Que como te la puedo resumir. Y si nos vamos un poquito hacia atrás, ¿me puedes contar cómo comienza toda esta pasión por al final, tu vocación principal, que es esto de la actuación? ¿Cómo parte esta conexión con actuar? Bueno, todo parte por una beca de maquillaje artístico que me gano acá en Chile y me voy a estudiar maquillaje artístico a París. A París. Sí. Wow. Y después de varias incursiones en la fotografía, en el teatro, ya empiezo, conozco a mi manager y productores y me empiezo a codear y a barrer un poco las calles de París y empiezan las películas. Perfecto. Sí. Y esto, yo me gustaría que, aparte de que me cuentes la historia de cómo partió todo esto, que siempre lo vayamos relacionando con el tema del campo. Aquí voy con otra pregunta. ¿Tú estuviste desde chiquitita relacionada con el campo o es algo que viene más después cuando ya volviste a Chile después de grabar estas películas? Bueno, eso sí fue siempre como la dualidad que yo tenía, porque sí, yo viví en el campo, siempre estuve en contacto con los animales, con los frutales, con la tierra, que era mi gran pasión, es mi gran pasión. Y cuando llegué a estas ciudades que son grandes, inmensas, que tienen una energía que no te dejan salir más, entonces claro, hacer películas, estar en Cannes, viajar mucho, tomar muchos aviones, conocer mucha gente, codearme con muchos actores, directores, productores, y yo siempre pensando en el campo, en esa dualidad de esa dualidad de las cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo pasó que yo me vine a ocuparme de un campo de nocedales acá en Chile? Claro. Fue que mis padres fallecen. Fallece mi padre, después fallece mi madre, y ahí yo decido venir a ocuparme de este campo. Ya, sí. Perfecto. ¿Y esto más o menos hace cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Ya serán unos 15, 20 años más o menos? Sí, harto.
Ya, perfecto. Pero tu idea en un principio siempre era volver a Chile en algún momento. Claro, el 2007 yo ya me 2007. vengo definitivamente. Y ahí te dedicaste full al tema del campo. Full al campo, Ya, sí. perfecto. Claro que tuve que estudiar un poco porque no tenía claro, idea qué es sí, lo que se le aplicaba a los nogales, a los nocedales, cuáles eran las pestes que había que atacar. Era todo un sistema que totalmente desconocido para mí. En ese momento, sí. Exacto. Y lo que te preguntaba antes, desde siempre tú, cuando estabas, no sé, viajando, grabando películas en los sets por el mundo, ¿tu idea era volver a Chile o cómo era más o menos ese enfoque que tenías con respecto a tu vida? ¿Cómo querías? Sí, lo que pasa es que yo, a mis padres me criaron muy regalona. Yeah. Y éramos muy aclanados, la familia, somos aclanados, entonces siempre estaba en contacto con mi familia acá en Chile y siempre quería volver, obviamente. Y de hecho venía 1 o 2 veces por año. Por año, por sí. lo menos. Yeah. Entonces esa conexión con la familia siempre te quiso hacer volver a... Totalmente, Yeah, totalmente. perfecto. Y también reconocer mis olores, hablar mi idioma. Totalmente. ¿Cierto? Porque afuera uno siempre es como extranjera. Tal cual. Aunque estés muy en una ciudad, pero siempre vas a ser una extranjera. Y si me puedes contar un poquito de los lugares en los que viviste, como para entender o hacernos la idea de qué fue, o lo que más te gustó, el que estuviste más tiempo. Mira, estuve como 15 años en París. Perfecto. Que ya fue mi segunda casa. Ahí estuve muy metida con el teatro. Después me fui a vivir a Los Ángeles, California. Perfecto. Allá estuve en Malibu y también estuve metida en el cine. Hice algunas películas también allá. Y después volví a Chile. Fallece, no sé si fallece mi padre fallece mi padre. Después fallece mi madre en el 2006. Me voy a Europa otros años más. Claro. Y ya decido reagrupar todas las casas y volver. Sí. Y difícil volver. Muy difícil. Muy difícil Sí, muy difícil, porque es difícil afuera. irse. Pero volver también es muy difícil. Porque estás ya con otra mentalidad. Exacto. Entonces... Te acostumbraste a otro tipo de vida, a otra cultura, a otras personas. Claro, otra cultura. También, imagínate haciendo películas en inglés, en francés y en español. Entonces, cada lenguaje, cada lengua tiene sus modismos, sus cosas. Muy entretenido, sí. ¿Te pasaba, esto es una curiosidad nomás, te pasaba que cuando estabas mucho tiempo hablando un idioma, de repente uno termina hasta soñando con el otro idioma y como que uno dice, chuta, y este no es mi idioma principal? Como, me imagino que te debe haber pasado más de una vez, sobre todo cuando estabas preparándote para estas películas, sí, estos largometrajes. Para películas, claro, diferentes idiomas, entonces, claro, uno se pone a pensar también en esa lengua, ¿cierto? Exacto. Si una película en francés, ya piensas en francés, como las emociones en francés o en inglés. Entonces, exacto. Y que de repente lo que decías tú, como son diferentes idiomas, uno puede expresar distintas cosas en los distintos idiomas según cada cultura y según cada forma de expresarse al exactamente, final. exactamente, sí. Y Valentina, si me puedes contar algunos como highlights o cosas como entretenidas, puntuales que te tocaron vivir, por ejemplo, todos estos 15 años en París, o después cuando te fuiste a Los Ángeles, alguna historia que me quieras compartir como de esa época de full actuación, que me imagino que más allá de lo que uno ve, que es como el producto final, el detrás de escena de todo eso, de mucho trabajo, sin parar, viajar para allá, viajar para acá, sí. debe ser una locura. Es Entonces, agotador, sí, por es eso. agotador. Y además tienes que estar preparado para que te digan que no les gustó tu nariz, que no les gustaron tus ojos, que no les gustó tu idioma, que no les gustó tu acento, etc. Claro. Entonces, sí, fue
igual fue duro y también muy gratificante haber hecho todas estas películas maravillosas con directores como Sam Fuller, que ahora voy, porque están haciendo un documental de la película de Sam Fuller, buenísimo. y ahora en noviembre me voy porque están entrevistando a todos los actores de esa película, Street of No Return, Genial. Calle sin salida, con Keith Carradine. Y feliz, o sea, yo igual ahora también voy a firmar autógrafos a unas convenciones alrededor del mundo, donde firmo también como 7.000 autógrafos en un fin de semana. Wow. Me queda la mano tiritando, pero feliz. No sé cuál era la pregunta, me fui por la tangente. Sí, no te preocupes. Te preguntaba como algunos, me refiero así como highlights o cosas importantes tengas de cada lugar en el que viviste, porque al final deben ser un montón de recuerdos. Son un tantos montón de los personas. recuerdos, tantos los personajes, tanto las películas, pero ¿qué te puedo decir? Bueno, aquí en este libro que escribí hace poco, el invierno pasado, hablo de todas mis películas y de toda mi trayectoria, y ahí tiene muchos anécdotas y cosas que viví, porque la gente piensa, no, ya ve una película, está terminada, pero detrás de las bambalinas hay un trabajo enorme. Exacto. Es como una gran familia que se une para poder que salga esta película y que sea una buena película. Tal cual. Sí. Y no hay receta. No hay receta, no. Por supuesto. Y con respecto a lo que justo antes me estaban mencionando, el tema de recibir mucho crítica, mucha dificultad, al final eso de alguna forma perfila tu carrera, porque si uno se rindiera al 10º no, al 25 no, quizás ni siquiera estaríamos hablando con Valentina Vargas. Bueno, ahí está la perseverancia, ¿cierto? Las ganas de querer hacer. Bueno, de chiquitita mi abuela me decía, mi bisabuela, ¿ya? Tú vas a ser Valentina Vargas porque tú eres bebé, como Brigitte Bardot. Y bueno, también es como se hilan las cosas, ¿no? Mi abuela trabajó con Christian Dior en París, traía las colecciones más hermosas a los gobelinos en la época de oro. Yeah. Entonces como que uno se reencuentra con la historia familiar. Con las historias, claro. Genial. ¿Y cómo es eso de cómo trabajaba tu bisabuela? ¿Traía en esa época? En esa época, en la época de oro, o sea, no sé cuánto, 30 y algo. Claro. Traía las colecciones de Christian Dior a los gobelinos. Wow. Que eran las casas grandes que habían acá en Santiago, claro, de Chile. Y ella se dedicaba a traer todo esto desde Francia. Claro, trabajaba directamente con Christian Dior. Wow, qué locura. Y eso me imagino que debe haber sido de alguna forma tremenda inspiración. Pero vine a saber mucho después. Lo supiste mucho después. No era como una historia familiar. No. Wow. Mucho después supe que, dije yo, ya, por eso me fui a París. Que te hizo todo mucho sentido cómo fue funcionando. Exactamente, sí. Genial. Y Valentina, para profundizar un poco más en esto de la conexión familiar con el campo y a lo que dedicaste tu vida, que al final es el cine y la actuación, ¿cómo crees que haber crecido como creciste con tus papás desde el campo influyó en las decisiones que tomaste después en tu vida, de haber seguido por el camino del teatro y de las artes en general? No sé, yo creo que de alguna manera tuve mucha suerte, ¿cierto? La suerte me acompañó, pero sí también fue arduo el trabajo que hubo para poder ser actriz y poder llevar papeles principales a la gran pantalla, ¿cierto? Entonces tuve que pasar por varios procesos de actuación, de teatro,
entre Shakespeare y Molière y muchas cosas. Mucho estudio. Mucho estudio, sí. Sí, absolutamente. Sí. Y fue... tú cuando viajaste, porque, a ver, retomando la historia, tú te fuiste a estudiar maquillaje a Francia Sí. y ahí se te fueron dando las oportunidades. Entonces me imagino que, no sé si tú ya sabías hablar francés, las oportunidades No, partieron... no Ya, sabía hablar nada entiendo. francés, nada. Había hecho como un curso con una tía que me empezaba como a explicar un poco la gramática y todo eso, pero no llegué, no sabía nada. Ya. Pero de a poquito, ya a los 6 meses, algo sabía, ya al año estaba Hablando. balbuceando, sí. Balbuceando. Sí. Y al mismo tiempo ya empezaste a esta búsqueda de... Me imagino que primero partiste por teatro o ¿cuál Teatro, fue la sí. beta que seguiste para poder llegar a la actuación? Teatro, la verdad que piqué en varios cursos. Ya. Yves Piñón, Tania Balachova, varios cursos en París Que te y hicieron después como seguir ese camino. muchos castings. Y Sí. ¿crees tú que era como una ventaja ser extranjera en este sentido o era una desventaja para todos estos castings que me estás mencionando? Mira, yo creo que en París es una ventaja, porque en París, bueno, tenemos la misma raíz latina. Exacto. Y a ellos les encantan mucho los latinos, porque tenemos esa picardía, que a lo mejor ellos están un poquito más apagados, qué sé yo. Entonces, yo creo que ahí sí gusta mucho lo latino. Claro, es como atractivo, me Como imagino, atractivo. sí. Ahora, en Estados Unidos es el contrario. opuesto, ¿cierto? O sea, si tienes un pequeño acento, ya no. Ya. Sí. Entonces ahí quizás fue un poquito más difícil, Fue más difícil en Estados Unidos, de todas maneras. pero a la vez ya habías creado tu carrera en Exacto, Europa. exacto, yo entonces pasaba por francesa casi. tenías ese currículum que me imagino que te sirvió un montón para poder ir avanzando. Obvio, obvio. Ah, Sí, genial. sí. Y de nuevo con la parte de cuando te cambiaste de Francia a Estados Unidos, fue ¿tú ya sabías hablar inglés? ¿Esto ya lo tenías medio preparado? ¿Fue Sabía una hablar decisión? inglés, pero sí, siempre, bueno, amigos que me invitaron a Nueva York, Ron Perlman, que es del nombre de la rosa. Exacto. Y ahí partió las ganas de irme a New York y terminé en Los Ángeles. Ya, fue una cosa más de entre amistad y saber Exacto. que habían oportunidades. Exacto. Ya, exacto. perfecto. Y ahí conocí mucha gente bien interesante. Y entiendo que con Ron Perlman son bien amigos hasta el día de hoy. Amigos. Qué genial, Sí. qué genial. ¿Tuvieron se hicieron muy amigos en el set y después esta amistad siguió Exacto. tras la película? Exacto. Y cuéntame un poquito más cómo desarrollaron la amistad. ¿Se veían seguido? Como tú estabas allá, me imagino que... Bueno, él sí, su señora, conocía a sus hijos, me invitó a New York, fui a New Genial. York a su casa. Buenísimo. Sí, estuvo muy bonito. Y ahí conocí a otra gente y seguí mi camino rumbo a Los Ángeles. Genial. Sí. Y Valentina, me causa mucha curiosidad tu forma de decidir un poco este camino. ¿Fue algo que fue más pasando y se fueron dando las oportunidades o tú te fuiste construyendo el camino de la carrera de Valentina? Yo creo que, Cristian, un poco las dos cosas. Un poco las dos. Sí. Perfecto. Mucho el factor suerte, ¿cierto? Claro. Ese ángel que te cuida, ¿cierto? Te dirige. Y otro, claro, de trabajar en el cine y hacer películas que tuvieran profundidad, dijéramos, para encarnar esos roles. ¿Y hay alguna de esas películas que guardes con más cariño o que le tengas más Mira, yo creo que profundidad? todas tienen un print mío, o sea, de mis personajes, Claro. y bien diferentes. Lo bueno es que los matices, los colores que pude expresar en diferentes películas no fueron todas como iguales. Exacto. Después del Nombre de la Rosa salté a una comedia y así. Entonces fue bien gratificante. ¿Y cómo se sintió después de haber hecho todo ese cine internacional o obras internacionales, volver a Chile y dedicarte a lo que tanto te gusta en tu país al final? Difícil.
¿Difícil? Sí, pasé por varias depresiones. Pero era por una cosa más de... ¿Cuál fue la razón Yo creo que fue una cosa dificultad? cultural. Entiendo. Que fue una cosa cultural donde... Que era lo que estábamos hablando al claro, principio. Claro, que no entendía muy bien la mentalidad chilena cuando volví, porque me salté un gran periodo de mi vida. Perfecto. Me lo salté. Entonces, volver así fue muy difícil. Entiendo. Pero después de un tiempo lo logré. Ya. Lo logré. Y esto es porque me dices, me salté un periodo de mi vida, te fuiste muy chica para afuera, ¿no? Claro, o sea, igual cuando uno se va, ¿Ya? hay cosas que siguen pasando en un país y eso te lo pierdes. Totalmente. Te lo pierdes. Habían unos monitos animados, no sé cómo se llamaban. Son unos monitos muy divertidos que cantaban. ¿Ya? Todo eso me perdí yo. Canciones, gente, artistas. Sí. ¿Y cómo Pero era también pude encontrar otra gente allá, chilena, como el Teatro Aleph, otra gente que también estuvieron allá estuvimos haciendo cine, teatro, juntos. Genial, genial. ¿Y cómo fue el encuentro, más bien persona a persona, porque me imagino que igual tú volviste cuando ya habías tenido toda una carrera tremenda, uh-huh. Y había una fanaticada acá en Chile, había cierto... porque al final, igual, para el chileno no es tan común que alguien se vaya a hacer película a Europa o se vaya a hacer película a Hollywood. Quizás hoy día un poquito más, tenemos un poco más de referentes, pero en la época que lo hiciste tú, o sea, fuiste de las pioneras chilenas que hizo algo así. Sí. Entonces pienso que, ¿cómo fue la reacción cuando llegaste a Chile? Fuera del choque cultural que sentiste tú, bueno, ¿te sentiste bienvenida? Imagínate, Cristian, ver a mi papá y a mi mamá sentados en una sala y se iba a estrenar El Nombre de la Rosa. Tú sabes que en El Nombre de la Rosa igual hay escenas, y yo era muy púdica, pero hay escenas que también eran como, wow, o sea, ¿cómo pude yo haber hecho eso? Claro. Pero, bueno, son escenas que son de culto, son escenas que las pasan hoy en día en la cinemateca, la gente aprende cine con esas escenas. Exacto. Porque están hechas con mucho cautela y mucho cuidado. Pero imagínate también la sorpresa de mis papás. No, absolutamente. Claro. Pero ahí ya pasé a ser como la artista de la casa, entonces tenía derecho a salir, a todo, no me dijeron nunca más nada. Qué buena, qué buena, qué buena. Sí. Pero en esta época tú ya estabas viviendo en Los Ángeles cuando fue El Nombre de la Rosa, ¿o no? No, estaba en Europa. En Europa, perfecto. Buenísimo. Y ya como ligando un poco más la historia con el tema del campo, tú me decías que viajabas, no sé, 1 o 2 veces al año. Ahí todavía no había porque me dijiste que cuando te volviste 100%, cuando fallecieron tus papás, te dedicaste más al tema del campo. Tuve que hacerlo. Tuviste que hacerlo. Claro. Perfecto. Tuve que hacerlo. No sé si me quieres contar. Tengo 3 hermanas menores, que Perfecto. en ese tiempo eran bien menores. Y nada, tuve que venir a hacerme cargo de las cosas, de la familia y todo eso, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia desde cero? Porque al final lo que me decías tú, tuviste que aprender un montón. Sí, tuve que aprender, tomar cursos de los árboles, de las pestes, de cómo van creciendo. Y esto es 100%... Pero muy lindo cuando dan los frutos, ¿cierto? Absolutamente. Sí. Y esto partió 100% desde tu interés por tomar lo que llevaban tus papás al final. Sí. Son las circunstancias de la vida. Perfecto. Sí. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y voy a aprovechar de saludar a nuestro auspiciador, que es conocido por Valentina. Entonces, si quieren vender sus nueces, ciruelas, almendras o avellanas y pasas, en Land Growers somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo, con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada en agricultores chilenos.
Ya regresa la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Bueno, Valentina, entonces, siguiendo con lo que estábamos conversando, te aprovecho de preguntar, y juntando los dos grandes temas que hemos hablado, que es tu carrera personal y tu relación con el campo, es ¿qué opinas tú acerca de tu experiencia, no sé si la tuviste o no la tuviste, cuando vivías afuera con el mundo más agrícola? ¿Conociste campos, conociste vida más de ese estilo, estando por ejemplo en Francia, que están reconocidos en el mundo por el vino, incluso Los Ángeles, que también un montón de viñas, sí. Quizás tuviste amigos que tenían relación con el campo, sí. Si me puedes contar un poquito de eso. Bueno, Cristian, fue muy, como te dije antes, fue como bien esa etapa. Sí, esa etapa que, bueno, yo conocí mucho París, que es una ciudad muy grande. Obviamente conocí los alrededores, que son hermosos, el sur de Francia, y también donde hay agricultores, pero nunca estuve al tanto, porque yo en esa época no me interesaba mucho por la agricultura. No te relacionaba, no me relacionaba. Era una cosa de tu familia. Yo miraba qué lindo. Claro. Qué lindo, claro. Pero yo estaba más enfocada en el cine, enfocada en mi carrera, ¿cierto? Perfecto. ¿Y nunca tuviste la oportunidad de, dentro de alguna película o alguna producción, que se fuera más así como en el sector campo, o ¿No tiene el recuerdo de algo así? Porque quizá hubiese sido lindo poder mezclar esas emociones de niña con esa cosa de mostrar tu arte al mundo. Totalmente, pero como yo me fui con estas películas y todas eran como de guiones diferentes, de personajes diferentes, y yo no estaba enfocada en el campo, porque cuando fallece mi padre, después fallece mi madre, ahí me surge la inquietud, ¿cierto?, de querer venirme y de querer preocuparme de estos árboles y aprender a solucionar los problemas pero es muy gratificante, Cristian, porque cuando lo hice, sin querer sabiendo, o sea, cuando lo hice, era muy lindo ver cómo de una planta chiquita, con el riego, sus fertilizantes, cómo iba creciendo, cómo iba las pestes, cómo se iban solucionando, y después daba el fruto. Y cuando daba el fruto era maravilloso. Bueno, de hecho todos los arbolitos, o sea, limones, cualquier especie de árboles que den fruto, es maravilloso. Es maravilloso ver el proceso. Y pienso que la otra parte muy bonita es que tu padre era el que estaba encargado de esto originalmente, y él fue el que los plantó, y después pasó a la siguiente generación cuando ya no estaba, y tú cosechaste un poco de lo que a él se dedicó. No sé si tu familia estuvo siempre ligada a la agricultura o fue algo más. Sí, también mi abuelo, el padre de mi padre. Perfecto. También se dedicaba a la agricultura y tenía grandes estancias en los Andes. Ah, qué bueno. Sí. Entonces todo siempre fue en los Andes. Esta historia es la historia de mi padre, sí. En los Andes. En los Andes. Entiendo que tu papá fue alcalde de los Andes, ¿no? Mi papá fue alcalde de los Andes y alcalde de Calle Larga. Ah, qué bueno. Mis abuelos fueron alcaldes de San Esteban. ¿Tu familia es tradicional de sí, la zona de los Andes? Sí, de toda la vida? Sí.
O sea, literalmente siempre tuviste en tu ADN la conexión con el campo Sí. de generaciones para atrás. Había un caballero que conocí Ya, que trabajaba con mi abuelo perfecto. y me contaba, porque ahora ya falleció, hace poco falleció el caballero. ¿Que trabajó Contaba- contigo también? ¿O no, no, no no alcanzó a trabajó trabajar? conmigo, Ya, ya. pero me contaba que él trabajaba con mi abuelo y que mi abuelo les hacía cantar en el campo. Qué bonito. Entonces cantaban unas canciones que él les enseñaba Claro. para hacerle más amena el trabajo. Genial. Lo encuentro genial. Sí, nunca había escuchado algo así. Qué Sí. buena historia. Sí. Oye, y desde tu... Esto es como para entender de dónde viene este amor por el arte. ¿Tiene que ver con algo familiar? ¿Tiene que ver con algo personal? ¿Tiene que ver con algo que viviste en tu época del colegio? No sé si... Yo creo que es una beta artística que viene seguramente de mis abuelos. Tengo una mezcla muy extraña, así como de Kiev, de Ucrania, Ya. y tengo abuelos rusos que, O sea, tu abuelo fue inmigrante. sí, Perfecto. tengo tatarabuelos que se me han aparecido en mis sueños Wow, y que de ahí viene esa como beta artística, entiendo. artistas 100%. totales, sí. Genial. Entonces, claro, ahí eso sí, es como un poco de familia, genial. Maravilloso. sí. Pero el arte como tal, ¿cierto? No es solamente hacer cine, no es solamente... El arte es el arte de la vida, porque todo es arte, si tú lo puedes mirar así. Tú haces un plato de comida, una cocina, es arte, que le vas 100%. poniendo los ingredientes perfectos para que quede delicioso, ¿cierto? Y lo mismo en tu vida, todo puede ser relacionado con el arte. Apreciar los colores, apreciar las cosas. O sea, sientes que tú vives tu vida muy, muy relacionada con el arte porque Totalmente, te sí. fijas en todo lo que va pasando. Sí, es que como tengo también otras facetas, eso que también después me dio con la sanación, soy sonoterapeuta, soy instructora de yoga, entonces siempre estoy como conectada con el arte. Y eso viene de acá mismo, entonces, como del... O sea, no viene de adentro. Perfecto. Viene de adentro de uno, que uno está siempre, o también canto, ¿cierto? Acabo de estar en un festival en Perú, donde fui a cantar mis cancioncitas medicina, que se llama Canciones Medicina, que son canciones que hablan de la tierra, del sol, del agua, ¿Y cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a poder viajar a Perú, a poder ir a cantar para allá? Y me parece súper interesante, no sé si me podéis contar un poquito más al respecto. Mira, tengo un amigo que es Alonso del Río, Perfecto. que es peruano, es un chamán peruano, y ahora, él, bueno, varias veces hemos ido a cantar allá, para apoyar a una escuela de 80 niños aymara para poder, para que puedan estudiar, tener sus útiles escolares, sus profesores, y pagar todos sus gastos por 2 años. Genial. Y va mucha gente de todas partes del mundo. Esta vez habían como 25 bandas Wow. y estuvo maravilloso y se logró el objetivo, que eso es lo importante. Y la idea es hacer este concierto para recaudar fondos para esta comunidad. Para estos niños, Estos esta niños. escuela. Genial. Sí, Genial. una escuela de 80 niños. Genial. Sí. ¿Y cómo- Que estos niños no están contaminados, no tienen celular. Ah, claro. Están contaminados por el día a día tecnológico. Por la Matrix. Por la Matrix en la que vivimos. Tal cual. Sí. ¿Y cómo nace esta iniciativa de poder hacer algo tan bonito? Bueno, esto es iniciativa de Alonso del Río. Ya, él los invita. Él nos invita a cantar allá. Sí, Perfecto. es muy lindo, muy, muy hermoso. No, Sí. me imagino que debe ser precioso. El lugar incluso donde... El donde van. lugar es increíble, la energía es increíble y estar ahí por una causa que no sea siempre mirarse uno mismo es muy bonito. Absolutamente, absolutamente.
Valentina, quería... de verdad que estoy muy agradecido por esta conversación. Yo siempre... Nosotros nos conocemos hace tiempo, pero tengo mucha admiración por todo lo que has hecho en tu vida. Entonces me encanta que podamos conversar y como sentir un poquito más cerca que cómo fue tu vida. Así que agradecido, lo repito. Sí, gracias, Cristian. Quiero ahondar un poco en cómo nace la intención o las ganas de hacer un libro y por qué. ¿De dónde viene esto? Me imagino que también tiene que ver con un poco con el legado que uno quiere dejar para el mundo y mostrar que las cosas se pueden de alguna forma y que, no sé, si me puedes contar tú. Sí. Exacto, tienes toda la razón. O sea, fue un invierno donde yo había querido escribir un libro. Perfecto. Pero nunca se dio y como que nunca, como que me costaba, me dijeron, no, te vamos a llamar a alguien que te entreviste para que puedas escribir tu libro, y es como que no se dio. Y el invierno pasado me brotó esta inspiración y empecé a escribir. Y es lindo porque también este libro tiene, aparte de que es mi historia, desde que me fui, también es un libro inteligente. Tiene QRs que te llevan a otros lugares. Entonces, sí, siempre fue como... También tiene un mensaje que hay que leer el libro para poder apreciar ese mensaje. De todas maneras. Pero sí, me gustó mucho haberlo escrito. Y esto se llama La vida, alma, amor y pasión por el cine, que es lo que nos convoca. ¿Y en tu vida siempre, ¿te gustaba la lectura? Dijiste en algún momento... Me cargaba la lectura, era porra, era muy desordenada, me echaron de muchas partes, de los teatros, era muy indisciplinada. Pero al final esa actitud rebelde fue la que dibujó tu vida, exacto, ¿no? Sí. Tal cual. Sí. Genial. Y mi pregunta más iba por el lado de, entonces, claro, ¿cuál es la razón o lo que te viene de adentro por escribir el libro? ¿Como fue solo inspiración? ¿Quieres dejar un poco contada desde la primera persona una historia? ¿O por dónde va la cosa? Sí, o sea, a mí me gustó mucho escribir este libro porque, bueno, fue como haber hecho las películas de nuevo, haber viajado por todas esas partes de nuevo, haber recordado toda una historia, ¿cierto? Y aparte, como te dije, tiene también ese mensaje que es como que todos podemos soñar, todos podemos tener sueños y los sueños se pueden hacer realidad. Sí se puede. ¿Y sientes que al haber recorrido esa vida escribiendo el libro, fuera de que las cosas sí se pueden, que eso me parece una excelente lección y estoy súper de acuerdo contigo, como retomaste varias o reviviste varias situaciones que te hicieron aprender un montón de cosas, me imagino. Esos recuerdos también te hicieron, ahora entiendo por qué me pasó esto. Ahora, no sé si tienes alguna cosita. También, bueno, está lleno de anécdotas, ¿cierto? Y algunas que no son tan gratas. O sea, yo también, como ser humano, uno piensa, la actriz, pucha, se le dio todo tan súper fácil. Exitosa, claro. Claro, todo se le dio fácil. Pero no, fue muy difícil. Fue muy difícil. Y lloraba a veces en la calle, ¿por qué no me querían a mí? ¿Por qué no les gustaba? ¿Por qué? Sí. Y fueron muchos, porque bueno, los actores son así, muchos castings. Sí. Es una carrera sacrificada. Sí, totalmente. Absolutamente. Sí. Y a la vez, como dices tú, uno ve el producto final exitoso, pero no tiene idea de todo lo que pasó por detrás. De todo lo que pasó por detrás, sí. Exacto. Exactamente, sí. Exacto. Genial, Valentina. Y como para ir cerrando un poco la idea general de lo que partió nuestra conversación, de juntar la agricultura con tu vida de actuación, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia como agricultora, como productora. Cuéntame un poco, entiendo que
te dedicaste a aprender al principio, pero ya son varios años que llevas produciendo, que Sí. llevas, aparte de produciendo, comercializando tu producción, conociendo gente del rubro, juntándote, aprendiendo. Sí. Entonces, Bueno, cuéntame de esa parte como para que cerremos Sí. el capítulo de la Bueno, vida. fueron varios años, Cristian, donde tuve que aprender, como te dije, desde una semilla hasta todo, que se le echa a un árbol para que crezca y tuviera esas nueces jumbo que tanto anhelan los exportadores, ¿cierto? Exacto. Pero no exportábamos nueces antes, porque teníamos miedo que el barco se iba a hundir. Era todo un Desafío. desafío. Sí. Entonces nos íbamos con productoras que eran como convencionales, Claro. pero claro, nunca te daban el precio correcto, siempre te pagaban mucho después, no eran transparentes, hasta que conocí a Land Growers. Y Land Growers, bueno, empecé a exportar las nueces con Land Growers, con Fernando Sagredo y todo el equipo maravilloso que tiene Land Growers. Y lo bueno era que podíamos tener un precio justo y que fuera transparente, que te decían el precio, este es el precio, ¿ya? Tal cual. Y podíamos exportar nuestras nueces. Y así empezó nuestra historia también de exportadora. Y después de tantos años de trabajar en conjunto, ¿cómo lo ves hacia atrás? ¿Fue una buena decisión? Fue muy buena la decisión. Muy buena, sí. Porque las experiencias anteriores no habían sido tan buenas. Sí, muy buena. No habían sido nada muy buenas porque no era justo. No era justo, porque ellos vendían a un precio, pero a ti como productor, pequeña productora, porque tampoco no es una gran productora, pequeña productora, te dan otro precio. Claro. Entonces al final Claro, con Land Growers te dicen, este es el precio que conseguimos y ese es el precio que va para afuera, para todos lados, transparente. Y eso no tiene precio. Totalmente. Sí. Y bueno, ya son varios años trabajando con Land Growers y Fernando ya es un gran amigo. Hola, Fernando. Un gran amigo y estoy muy contenta de seguir en esta alianza con Land Growers. Me alegro mucho. Y se lo recomiendo a todos nuestros agricultores de todos los valles en Chile. Y Valentina, como última cosa para ya ir cerrando 100%, si quieres como dejar algunas palabras o alguna frase o alguna cosa que a ti te haya dejado toda esta historia de vida que nos contaste, que a mí me parece extremadamente interesante, y si tienes alguna lección o algo que compartir de tu vida. Nunca dejes de soñar. Cree en ti y cree en tus sueños, porque los harás realidad. Muy lindo, Valentina. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Un placer. Muy agradecido. Un honor. Gracias. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.